invención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde Ilbarista, en la República de Amazonas, la planta baja del edificio de las cámaras. Esto es News & Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es primer día del mes de febrero, viernes 1 de febrero del año del Señor 2019. Ha sido un día importante en la República. Doy un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Por supuesto, Hyundai, que está con nosotros desde el principio. Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana. Este crack que está a mi lado es el crack del café. ¿Qué tenemos esta mañana, crack? White Mocha. White Mocha. ¿Se Caturra. tiene tomado un White Mocha? Y leche... El caturrano es un poco ácido para el White Mocha. No, el típico es el ácido. El chico sabe, le he enseñado bien. Gracias, Carlos. La tarjeta de débito de la Cooperativa Andalucía con la que podemos pagar los consumos para que Carlos no se ponga enojado con nosotros. Úsala bien, Carlos. Y por supuesto, la ATM de Guayaquil, que se suma al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, el subsecretario de la Acción Política de Carondelet, habló por supuesto el viceministro Iván Granda, ha sido llamado a la Fiscalía por dar declaraciones sobre los 17 testaferros del correísmo que tiene identificados. La fiscal general ha considerado que esa información, que todavía no está en conocimiento de la Fiscalía, pues debe estar en conocimiento de Fiscalía, y se avisora en el panorama un choque de poderes entre el Ejecutivo y la Fiscalía en materia de lucha anticorrupción, que en lugar de estar coordinando la tarea, han decidido marcar los territorios. Veamos qué pasa con la comparecencia del viceministro Granda prevista para hoy por la tarde. En otros menesteres, hace un día durísimo ayer para la delincuencia, ha sido localizado el señor Carlos Ochoa y la señora Sofía Espín, ambos requeridos por la justicia ecuatoriana, ambos notificados ante la Interpol con un pedido de difusión roja que todavía no ha sido aprobado por la Policía Internacional, y han sido localizados en Bolivia, donde todos creemos no estará Fernandito Alvarado porque a este sí le gusta la playa. ¿Qué va a pasar? Los señores están pidiendo asilo político. ¿Bolivia tiene derecho al asilo político? Pues sí. El Ecuador puede abogar que son requeridos por la justicia, que son delitos ordinarios, pero la tradición latinoamericana del asilo político es vasta, notoria, y vamos, si no le preguntamos a Panamá a cuántos de los anteriores había acogido. El ir a Bolivia es sin duda una clara muestra de que Evo Morales mantiene el pie firme en el socialismo del siglo XXI. Y bueno, habrá que ver cómo se comporta la canciller ecuatoriana. Por último y no menos importante, ayer por la noche, Arturo Torres y María Belén Arroyo publicaron el libro Rehenes, la historia de por qué secuestraron y asesinaron a nuestros colegas del comercio Javier, Paul y Efraín. Una investigación de varios meses de duración, bastante completa, con la primera vez que se refieren muchas de estas fuentes ante una grabadora y ante unos periodistas que han seguido un caso en el que el Estado solo ha arrojado sombras y ellos ahora arrojan luz. Quédense en la entrevista porque Arturo Torres, uno de los coautores, es mi invitado esta mañana.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de La Posta y nos ayudan a seguir creciendo. Quienes comparten, como lo saben, son los que quiero más que los que no comparten. Y bienvenido, Arturo Torres. Qué gusto tenerte acá. Gracias, Anderson. La publicación del libro Rehenes ha sido una esperanza para muchos de los que hemos seguido o desde el oficio o desde el ámbito de audiencia y de espectador y de lector el caso de la frontera, sobre todo con el temor de que esto quedara en el típico caso de muchas dudas por responder, muchas respuestas faltantes. Este es un gran esfuerzo que se acerca por fin a una respuesta sólida de qué pasó. Cuéntanos un poco cuál fue el proceso de investigación y las principales revelaciones del libro. Gracias, Anderson. Bueno, nosotros hemos hecho una continuidad del trabajo previo que han hecho otros colegas, de hecho. Es una continuidad de lo que hicieron esos colegas que murieron, para entender en qué circunstancias murieron y en qué contexto se produce el secuestro y asesinato del equipo del comercio. Entonces, nos enfocamos en entender mucho el contexto de esa crisis de la frontera que estuvo abandonada durante 10 años de manera sistemática, donde no había un plan integral para enfrentar todas las amenazas de la frontera. Yo creo, esa es mi hipótesis, que es de forma deliberada, porque antes hubo acuerdos con las FARC del gobierno anterior. Sí. De pronto no funcionaron radares, la frontera norte se convirtió en paso constante de avionetas del narco, se levantó la base de Manta. Eso es importante entender para ver cómo estas organizaciones luego se convierten en los disidentes y no había la información de inteligencia que advierta que precisamente íbamos a enfrentar un escenario muy complejo y difícil en esa zona. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué contexto se produce el secuestro? En un contexto en que la frontera había estado abandonada, se enraizó el crimen organizado y básicamente había una especie de pacto del silencio. Entonces, o sea, no te jodo, no me jodes. Nadie hacía daño, estábamos muy callados y estábamos muy bien. De pronto empieza una operación en Colombia en octubre, que es la Operación Hércules, ¿cierto? Que suelta muchísimos militares, miles de militares para tratar de mermar de alguna forma la incidencia que tenían los grupos armados. Bueno, hay como 17 grupos en la zona que se disputan todo el tema del narcotráfico. Esta gran operación empuja a los disidentes y a los delincuentes hacia el lado ecuatoriano, como siempre ha ocurrido. Pero no teníamos un plan para enfrentar eso, pese a que el mismo presidente Correa en el discurso hablaba de que uno de los problemas del posconflicto sería precisamente la arremetida o el desbordamiento de toda esta disidencia hacia el Ecuador. Entonces, desde octubre, eso hay que reconocerle al gobierno, empieza a actuar el gobierno ecuatoriano y empieza a detener y a golpear a miembros de esta organización. Entonces, claro, eso rompe este acuerdo del silencio y Guacho y su gente empiezan a reaccionar, empiezan a molestarse porque eso no estaba en sus planes. Ellos estaban muy tranquilos y de pronto empiezan a recibir estas capturas a la organización. En enero ocurre lo del coche bomba, entonces, pero eso también evidencia que nosotros no teníamos inteligencia. O sea, la SENAIN, hay que recordarlo, estaba en crisis, se caía a pedazos, la credibilidad estaba... En los últimos días de Romy Vallejo. De Romy Vallejo, que estaba en la congeladora. Pero lo que se evidencia es que la organización estatal que estaba en la cabeza de los sistemas de inteligencia, en lugar de advertir al gobierno, de tenerle un escenario claro de lo que estaba ocurriendo en la frontera, no lo tuvo porque estuvo dedicado al espionaje político. Cuando los delincuentes, los narcotraficantes estaban tomando mucho más control en la frontera. Entonces, se pervirtió completamente el papel que tenía la SENAIN. Ese contexto analizamos de entrada, como para que comprendamos ¿de qué estamos hablando y por qué el secuestro no es un hecho aislado. Es una consecuencia de una negligencia y de un olvido de los estados de los dos países, de esa zona marginal donde están las poblaciones más pobres de nuestros países.
Y claro, además es una especie de limbo, ¿no? Donde no sabes, o sea, todos se conocen, son familiares o vinieron de Colombia, o sea, ahí no hay instituciones fuertes, la institucionalidad narco son los grupos excedentes. Es la que manda. Entonces, esa es una lógica que sin satanizar hay que saber entender, para precisamente no tomar decisiones de mandar miles de hombres armados. O sea, esa decisión ha sido fallida y ha servido para estigmatizar a esas poblaciones, no ha ayudado a resolver el problema. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con, bueno, ocurre el secuestro y ahí es que decidimos, yo inicialmente había decidido hacer una segunda parte del Juego del Camaleón, que publiqué en el año 2009, sobre precisamente el bombardeo de las FARC a un campamento, el bombardeo de Angostura, perdón, de las fuerzas colombianas al campamento de Angostura, donde murió Raúl Reyes. 10 años después, disidentes salidos de las FARC vuelven a generar el mayor problema de seguridad estatal. Hace 10 años se anunció una reestructura completa y lo que pasó es que esa reestructura implicó cambiar el sistema de radares que no sirvieron. O sea, una serie de decisiones que fueron en el lado contrario, que beneficiaron al crimen organizado. Ese es el antecedente y ahí nos concentramos, claro. Yo estaba pensando en, como te digo, en la segunda parte del Juego del Camaleón, a ver qué pasó en estos 10 años. Y en ese momento ocurre el secuestro de nuestros colegas. Ok, tú ya andabas sobre la jugada de la frontera para esa época. Exacto, yo ya quería comprender por qué volvemos a vivir una crisis generada por exmiembros de las FARC y del narcotráfico. Y bueno, ocurre este trágico suceso de lo de nuestros colegas y ahí es que nosotros con mi esposa y colega María Belén decidimos entrar más a fondo para entender ¿por qué? ¿Por qué los ejecutaron? No era una muestra, o sea, realmente Guacho había tenido semanas antes reuniones con periodistas y todos salieron vivos. O sea, él no quería asesinar a los periodistas. Ese es un testimonio que nosotros recogimos en Colombia, que no ha sido agregado a la fiscalía, porque él se ha negado a cooperar. Él se acogió al silencio porque le estaban acusando de unos cargos que él no acepta. Pero ¿De quién es el testimonio? De Reinel. De Reinel. Es el testimonio de Reinel. Entonces, él nos ayuda a entender cosas que estaban oscuras, que no se aclaraban desde el otro lado, porque claro, Guacho, que es la cabeza, ya convenientemente el trofeo ha sido mostrado y él se llevó muchos silencios de la tumba. Pero claro, con esa lógica es que buscamos estas respuestas a ¿por qué se desencadenó tan rápido el asesinato de nuestros colegas? O sea, fueron 13 días. Y ahí con esa línea y como te decía anteriormente, siguiendo pues el trabajo que habían hecho otros compañeros investigando el problema, el último conglomerado de 19 periodistas que también hicieron un esfuerzo muy grande por mantener el tema en un grado alto para que las autoridades den respuesta finalmente a los familiares, que es nuestra preocupación. Seguimos varias líneas que ellos no lograron apuntalar por el tiempo y ahí trazamos unas hipótesis. La primera era, ¿qué pasó los 2 primeros días? ¿Los quisieron o no los quisieron liberar? Y pudimos corroborar por varias fuentes, incluso del gobierno, que efectivamente hubo el plan para liberarlos. Y ustedes recogen por primera vez el testimonio público del entonces ministro de Interior, César Navas, del famoso operativo del que todo el mundo hablaba pero nadie probaba, cuando se prepara para recibir supuestamente a nuestros compañeros tras una falsa alerta de liberación. Así es. ¿Cuál fue el contexto de eso? Empecemos a entrar un poco en las revelaciones, pero danos un poco el contexto de... Esto fue 7 de abril, si no me equivoco. A ver, esto fue entre el 26 y el 28 de marzo. Okay, a ellos les secuestran el 26. Ah, los 2 días. Sí, a los 2 días. ¿Qué pasó en esos 2 días? Porque claro, surge la noticia del Tiempo de Bogotá de que los liberaron. De los 2 lados tenían información de eso, pero bueno, había que corroborar si efectivamente porque ese hecho es muy importante porque los iban a liberar. O sea, cuando el Tiempo de Bogotá no se ha retractado de esto, es importantísimo. Han dicho siempre, nuestra fuente nos informó y tengan conciencia de que no nos hemos retractado. Eso significa que una fuente informó que había una liberación en proceso. Esta liberación no fue un error de la prensa colombiana como muchos asumimos en Ecuador.
esta liberación se pretendía. Se pretendía, así es. Se buscaba liberarlos y de hecho había, según este testimonio, porque extrañamente esa no es una línea que las fiscalías hayan investigado. Oh. Eso de por qué no los liberaron pese a todas las evidencias y pese a que se pueden acceder a informaciones de los funcionarios y de las autoridades que conocían perfectamente que eso iba a ocurrir. En los dos lados tienen información de que el frente quiere liberarlos y hay una intención de la liberación. Y este testimonio nos lo quieren liberar sin nada a cambio. O sea, había una negociación que no se conoció, mira. Este es un dato también que hay que entender. Entre el 26 y el 29 de marzo no hay chats. No aparecen al menos los chats. Desde el 29, 30 de marzo, ahí vuelven a aparecer los chats, o aparecen los chats de la comunicación entre Guacho y ahora sí un canal nuevo de negociación que entre comillas era este doctor Maldonado, que había sido designado para negociar. En los 3 primeros días de la negociación, ¿con quién negocia Guacho? No negocia con la oficialidad del Estado. Exacto, a ver, ese es un tema muy importante que nosotros no pudimos corroborar. Creo que es un hilo que hay que jalar periodísticamente para saber por qué en estos 3 días, ¿qué pasó? ¿Hubo o no hubo comunicaciones? ¿Qué tipo de comunicaciones había? ¿Por qué? Porque todo el tiempo, desde febrero, el mayor Saldumbide venía chateando con el Guacho, ¿sí?, de una manera informal, ¿no es cierto? Hablando de pana, mi amigo, en los chats se evidencia eso. Luego los subalternos le llaman la atención, mejor dicho, los jefes, le llaman la atención por la familiaridad con la que él estaba comunicándose con estas organizaciones. Entonces, pero él tenía un canal abierto y ahí es que se produce el secuestro. De hecho, él es el que primero conoce del secuestro, informa a sus superiores. Él era el canal. Él tenía el contacto porque a él desde febrero le empiezan a hacer las advertencias de que paren porque esto va a escalar. En esas circunstancias, ese es un vacío que hay que aclarar. ¿Cómo se produce estas comunicaciones para que se lleguen a un acuerdo para liberarlos? Nosotros lo que establecimos es que efectivamente eso se dio, hubo la intención de liberarlos. ¿Y por qué no los liberaron? Según el testimonio de Reinel, porque no había condiciones de seguridad, porque empezaron a haber más operaciones en la zona. Entonces, en esas condiciones no podían soltarlos. ¿Esas operaciones eran parte de una descoordinación o eran parte de una intención? Exacto, eso creo que, eso en el libro, nosotros lo que factualmente hemos podido demostrar es que por base en estos testimonios hubo operaciones. No hemos sabido, no hemos podido determinar las motivaciones. Podemos especular de que alguien intencionalmente no quería que ellos vuelvan vivos. ¿Por qué? Porque eran periodistas, ¿no? Eran periodistas y los 3 primeros días estuvieron con Guacho, efectivamente. A ellos los secuestran en Mataje, los pasan a Colombia por orden de Guacho, que había dado 4 días antes. Los secuestran en Ecuador. Los secuestran en Ecuador, así es, corroborado por varias fuentes. ¿¿Cómo hacen allí para contradecir la versión oficial del Ecuador? Porque estas son palabras del Procurador General del Estado, esta es versión de Estado, que dice que los secuestran en Colombia. ¿Qué los lleva a ustedes a presumir que es probado que los secuestran en Ecuador? Varios testimonios, corroboramos con... testimonios del frente. Sí, del frente, de gente de Mataje, de la misma gente del comercio, por ejemplo, de cómo hay un testimonio muy importante que es Javier Ortega hace 2 días, un día antes, para ir a la zona, él hace 2 llamadas. La una es relevante porque le llama al presidente de la Junta de Mataje, que era su contacto. Entonces le llama y le dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones de Mataje? Quiero entrar. Y él dice, sabe que yo no estoy en este momento en Mataje. Pero no están dejando pasar a la gente, no están dejando entrar a Mataje. Y él dice, pero yo necesito entrar porque quiero hacer unas tomas, quiero entrevistarle a la gente. Y él, bueno, le dice, mire, inténtelo, pero va a estar difícil, a mí mismo no me han dejado entrar. ¿Cuál es aquí el punto importante? Que todos los periodistas querían entrar a Mataje.
no era Javier Ortega intencionalmente. Y hubo equipos de comunicación de otros medios De prensa que no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque los marinos, que de lo que hemos podido nosotros también documentar, sabían la peligrosidad de Mataje. Conocían que 4 días antes habían muerto 3 marinos en una explosión con una bomba cazabobos. Con esa señal debía estar totalmente prohibido el ingreso de personas extrañas a esa zona. Es más, muchos pobladores de Mataje ya salieron, estaba semi-abandonado Mataje. Es decir, esa zona era extremadamente peligrosa y nosotros hacemos una reconstrucción de lo que pasó con los marinos. Ahí recogimos información de un testimonio de un marino que estuvo en esa patrulla, que sufrió el atentado. Nos dice que ellos ya tenían información, que habían recibido información de inteligencia de que la gente del Huacho bajaba del PAN, porque 2 días antes hubo un ataque de los disidentes en el PAN. Entonces ya tenían información de inteligencia antes de que la patrulla ingrese de la peligrosidad de la zona. También esto se muestra, hablamos con el comandante John Merlo, que estaba al frente de todas las operaciones, para entender por qué esta patrulla entra de esa forma, porque no nos olvidemos que hay 4 muertos marinos por ese incidente. Y él explica que básicamente tenían que ir a hacer un rastreo, tenían que ir al sitio, hacer una verificación en el sitio, pero las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿y qué es lo que recomiendan los expertos? ¿Eso debió o no debió hacerse con el GIR cuando tienes explosivos? ¿Qué es lo que hace el GIR? Manda drones, ¿no es cierto? Manda perros, porque tienen el conocimiento de que algo grave puede ocurrir. Entonces, si se siguen los procedimientos preventivos, no debía ocurrir eso. Pero vemos también las limitaciones de los medios, en este caso. Yo creo que también tiene que ver con una estrategia en el sentido de protocolos para hacer ese tipo de operaciones con información suficiente de inteligencia. Vuelvo al tema de los 2 días, que me parece que es importante. Sí. Ese punto que tú mencionas es clave. ¿Por qué no hay comunicaciones públicas, no se han conocido de estos 26, 27, 28 y 29? Sorprendentemente hay un hueco y aparecen de nuevo las comunicaciones del mayor, del mayor de la policía que chateaba con el Huacho, Alejandro Saldumbide, que extrañamente desde febrero tenía comunicaciones constantes. En esos 4 días que hay el anuncio de la liberación no hay chats. Eso tendrán que aclarar las autoridades, si hubo o no hubo información. Entonces, lo que nosotros sí pudimos corroborar es que eso se frustró, esa liberación, por las operaciones que decimos, no sabemos si hay alguien intencionalmente que hizo o generó más operaciones para que no haya seguridad para la liberación, o que luego fue fortuito, o sea, en Colombia seguían en una lógica de operaciones, eso hay que decirlo. Sí, bueno, pero se entiende, ¿no? Sí, o sea, ellos entendían que este no era un problema suyo. Te voy a pedir nada más que te arregles un poco el micrófono, claro, que hay un poco de ruido. Ah, ok, ahí. El secuestro es 26 de marzo. Teníamos para entonces 2 meses de tensión en este país, desde el primer bombazo en el cuartel de San Lorenzo. Tu libro ahonda también en por qué Huacho se vuelve loco. Porque algo que es básico para cuando uno entra a mirar este tema, te lo dice la gente de la zona, es no había razón para que Huacho se vuelva loco. O sea, no había razón para que Huacho diga voy a calentar la zona para que me manden militares, cortar mis rutas y ser un blanco militar. No había razón. ¿Por qué se vuelve loco Huacho, entendiendo loco que empieza a poner bombas y ya? ¿Por qué? Factualmente, lo que hemos podido corroborar es que él reacciona, como te decía hace un momento, había un status quo de no agresión y empiezan a haber golpes a la organización y él reacciona. Ahora, hay muchas cosas que se dicen alrededor, como por ejemplo que nosotros no pudimos corroborar, porque básicamente es un punto que es imposible casi probarlo. El famoso golpe a la casa de la mamá de Huacho. Sí,
Y sobre todo lo que se llevan estos 10 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Que aparentemente luego le reclama uno de los carteles a Huacho porque esa plata no era de él, o sea, tiene que pagar. Es un negocio que se mueve todos los días, en fin, no pueden tener, o sea, tienen encaletado el dinero en efectivo, pero el rumor era que aparentemente uniformados se llevaron esa plata. Y que alguien de la policía le robó al Huacho cerca de 10 millones. Yo creo que... Pero esta es una historia que se escucha mucho en inteligencia y se asume como cierta, de la que nadie puede aprobar prueba documental porque... No existe. No. Nadie deja recibo de pago de ese tipo. No se hace así. Claro. Pero lo que es un hecho y sí... Pero, disculpa que te corte, claro. Arturo, pero ¿qué dice la gente del frente al respecto? Porque algo tienen, aunque no tengan prueba documental, ese es un testimonio que te puede aportar luces de qué tan cierta o falsa es esta historia. Mira, ¿escuchaste la historia de golpe en el frente también? Mira, el testimonio de Reinel o sea, tiene importancia. ¿Por qué? Porque dice, mire, yo le digo que eso ocurre siempre. O sea, siempre ocurre que nosotros dejamos caletas y alguien más se lleva. Es decir, policías, ya sea de Colombia, no sé si de Ecuador, pero eso siempre ocurre, dice él. En este caso, yo no tengo información. En ese caso puntual que usted me habla de si ese fue uno de las razones por las cuales Huacho empieza a reaccionar, no tengo información. Es decir, esa fuente no quiere agrandar las cosas, sino que llega básicamente hasta en los puntos que conoce. Eso es lo que yo entiendo de ese testimonio. Entonces, esa línea, más bien, como te digo, lo que nosotros hemos podido corroborar es que hay una reacción de Huacho a una decisión de la policía de empezar una operación sostenida también desde octubre para ya golpear a esa organización. Entonces, claro, y sobre todo hay un detonante que es importante. En enero detienen a 3 hombres de Huacho, que es los que siempre pidió el canje, ¿no es cierto? Entre esos Cuco. Eran realmente gente muy cercana y de mucha confianza. Entonces, ahí es que él realmente se enfurece y empieza como a hacer las alertas de que por qué se meten en un conflicto que no es el de ustedes. En febrero, este es un dato también importante para entender el contexto, los presidentes de Ecuador y Colombia firman el acuerdo de convenio, de Pereira, donde se establece no solamente el intercambio de información, la colaboración militar en la frontera, sino operaciones combinadas. Ese hecho es medular para entender qué pasó después, para entender cuál es el marco. Muchos criticaron ese acuerdo diciéndole al presidente, durante 50 años, esto ha sido el yunque y el martillo, no hemos querido meternos al conflicto colombiano. Y eso nos metió en el conflicto. Esa firma nos mete. De hecho, ese es uno, en defensa, esa ha sido una de las críticas sobre ese acuerdo, alertando que ese acuerdo nos metió en el conflicto. Sí. Y los testimonios que nosotros recogemos de varios disidentes nos dicen, ustedes se metieron en el conflicto y por eso Huacho también alerta en varios de sus comunicados, ¿por qué se meten en el conflicto colombiano? Bueno, o sea, eso es como el escenario. Entonces, bajo ese marco es que empiezan a haber operaciones combinadas. Pero esto no se conoce. O sea, el marco de Pereira, y esto nos dice un alto oficial para entrar a la otra parte que es importante de este trabajo, es que teníamos dudas por qué se desencadenó tan rápido el asesinato de nuestros colegas, y encontramos que una de las razones es, primero, ¿por qué los movían tanto? Porque tú ves, hace una reconstrucción la Fiscalía colombiana y los movían permanentemente. Entonces, ¿por qué tenían que moverlos tanto? La Fiscalía de Colombia no profundiza en esa línea, como para entender por qué están moviendo. Porque había operación en la zona. Era porque había operaciones en la zona. Entonces, pero esto nosotros teníamos como hipótesis, conseguimos un documento del Ministerio de Defensa de Colombia en el cual se certifica que efectivamente había operaciones, e incluso durante el secuestro, cuando de alguna forma el gobierno ecuatoriano dijo que se pararon las operaciones durante la negociación. Eso es increíble. Ya. O sea, cuando le dijeron a este país y le prometieron a la familia, sobre todo, que no había operaciones en la zona para proteger la vida de nuestros colegas, en realidad sí había operaciones. Sí había operaciones en el lado colombiano. El Ministerio de Defensa lo confirma en un documento que nosotros estamos publicando.
menciona las fechas, el lapso es cuando ellos estuvieron secuestrados, no pararon, hubo 2 operaciones militares que abarcaron varios poblados fronterizos y señala un poblado que es Corriente Larga queda en el Ecuador. Vamos al otro elemento. Ese documento nosotros lo conocimos hace 2 semanas, cuando ya teníamos corroborada una hipótesis que es la hipótesis central de este trabajo, que policías colombianos ingresaron por Carchi, por Tulcán al lado ecuatoriano, fueron Esmeraldas, escoltados por policías ecuatorianos, que los llevaron hacia sitios fronterizos donde empezaron a ser barridos para tratar de neutralizar al Guacho. Esto es medular, digamos, la historia. Durante mucho tiempo en los círculos de inteligencia se habló de una operación ilegal, una operación conjunta entre el Ecuador y Colombia, que precisamente describía que efectivos colombianos ingresaban al territorio ecuatoriano y que las fuentes describían como una operación que solo puede ser autorizada en Ecuador por el presidente de la República, al haber colaboración con fuerzas de otro país. ¿Ustedes tienen prueba documental de que esa operación se dio? Del lado de Colombia, el documento, y del lado de Ecuador, el testimonio de policías que estuvieron en las operaciones. ¿Esto sucede en qué fecha? Esto sucede entre marzo y abril, justo cuando ellos estuvieron secuestrados. Con más intensidad de lo que nos pudieron corroborar varias fuentes, porque tenemos 5 fuentes de la policía que nos informan y nos corroboran y nos dan detalle de cómo fueron esas operaciones. Entonces, esto es como que, no olvidemos una cosa que se conoció públicamente. Había gente del Gaula que estaba asesorando en el proceso de colaboración a la gente que negociaba. Y había un oficial de enlace de la policía ecuatoriana en Tumaco para que coordinen el intercambio de información. Lo que no se conocía es que precisamente la policía ecuatoriana y la colombiana, según estos testimonios de personal de la policía, entre esos 2 altos jefes policiales, que obviamente nos pidieron que guardemos la reserva de su identidad, y yo reconozco su valentía, porque se salieron de una lógica que no estaba prevista en este guión, y ellos corroboran que efectivamente les dieron la cobertura. O sea, la policía ecuatoriana les dio la logística, les daba la alimentación, pero ellos, como tienen también más experiencia en la zona, hacían las incursiones y el discurso, o mejor dicho, la justificación, según nos dijo uno de los altos jefes policiales, que estuvo al tanto y que nos corroboró estas operaciones, es el convenio de Pereira. Dice, pero mire, el convenio de Pereira es el marco que nos permitía hacer esas operaciones. Ahí se establece esta colaboración, y por eso lo que queríamos hacer es, nosotros sabíamos dónde estaba Guacho y sabíamos que ya no estaba con los periodistas. Es ingenuo pensar que si le estaban tratando de neutralizar a Guacho, eso no iba a tener una incidencia en el desenlace y ponía en riesgo la vida de los periodistas. Pero así de naif es esto, o sea, es así de, lo digo tratando de entender cómo cómo no se pensó en que estas operaciones podían incidir directamente en el desenlace. Y en el lado ecuatoriano una negociación que no iba a ningún lado, de canje. Entonces tenemos una negociación que es bastante accidentada, que no hay información que se le da, por ejemplo, a Guacho, que se le dice, oiga, vamos a liberarlos el 16 de abril. Ahí se concreta todo. Al menos en los chats de comunicación, de negociación que nosotros mostramos en el libro, no está ninguno de esos datos. Lo que tú ves es que le están ganando tiempo al Guacho. No le están dando información para el canje. Entonces, tenemos a un tipo que está, por un lado, recibiendo operaciones del lado colombiano y también entradas e ingresos desde el lado ecuatoriano. Y por otro, una negociación que no va hacia ninguna parte. Evidentemente, el asesinato lo cometen estos delincuentes. Pero, ¿cuáles eran las condiciones de la negociación? ¿De qué se nos habló?
Se nos habló de que no habían operaciones, de que no iban a haber operaciones. Eso se les dijo a los familiares. Eso se les dijo en el comité de crisis. Entonces, me parece que eso tiene que esclarecerse, el nivel de responsabilidad de quienes tomaron esas decisiones. ¿Es posible que el alto mando político de este país no haya tenido conocimiento de esas operaciones, que esta haya sido la buena voluntad de mandos medios de la Policía Nacional? Te lo pregunto desde la ignorancia. ¿Esto lo decide un Paco en la frontera, lo decide el director general de inteligencia en Quito, o lo tiene que decir un ministro, o lo tiene que decir el presidente? O sea, ¿quién debe conocer, no legalmente, sino para poner en marcha estas operaciones? ¿De qué voluntad dependen? Es una muy buena pregunta que nosotros hemos podido esclarecer hasta el nivel de... O sea, esto fue comandado por un general de la policía, dirigido. Él tenía contacto directo con la gente que trabajaba. ¿El nombre de general es público? Está en el libro, está en el libro. Yo les invito a que lean el libro. Sí, nosotros hemos citado porque eso fue citado y corroborado por todos los policías con los que hablamos, y además por un informe que se entregó a la SENAIN, por un reporte sobre este tema. De hecho, ese fue el inicio de nuestra investigación en esa línea, porque accedimos a un informe de 2 fuentes que le entregaron a la SENAIN, y a través de esa fuente nosotros dijimos, bueno, aquí hay una información de fuentes, pero nosotros necesitamos, claro, corroborar con más policías, y eso es lo que hicimos. Entonces, eso básicamente nos configuró que estábamos frente a un hecho. Yo entrevisté al jefe del Gaula para que un poco porque son, según los testimonios, son 2 unidades policiales. La una es del Gaula y la otra se llama COPES, conocidos como los Lobos. Son unidades de élite, ¿no es cierto?, que son especializadas. De hecho, participaron en el bombardeo de Angostura. Y claro, entonces es difícil pensar cómo estas operaciones, y por el lado de la negociación frustrada, estos factores fueron determinantes en el momento de que haya ocurrido lo que ocurrió. Y el testimonio de Reiner nuevamente también corrobora el hecho del por qué, de por qué ocurrió, por qué el desenlace, por qué deciden ejecutarlos. Y él, sin tener la información que nosotros teníamos de las operaciones, nosotros ya teníamos corroborado lo de las operaciones combinadas y que no quedaron en un solo parte, no se dejaron documentos escritos, que es un procedimiento obligatorio de las policías. O sea, todo fue hecho para la impunidad. O sea, fue hecho pensando que estaban, o sea, creo que actuando al margen de... Que pensaban que iban a capturarlo, que iban a neutralizarlo. Creo se confiaron demasiado, me parece. Esto ya no está en el libro, pero es una especulación mía. Pensaban que con eso iban a capturarlo y a liberar a nuestros compañeros, pero no esperaban que eso desencadene, me imagino, el crimen. No estimaron muy bien el riesgo, ni tampoco cruzaban información. O sea, me parece que la falta de cruce de información entre militares y policías es un factor clave también para entender por qué, por ejemplo, los militares no sabían de estas operaciones. Nuevamente, una fuente importante es el comandante Merlo, que estaba al frente de todo. O sea, policías y militares debían informarle a él, y él no supo, no conoció. Es más, él de una forma enfática me dijo a mí, no puede hacer la policía operaciones en esa zona. Entonces, evidentemente a ese nivel no había ningún conocimiento. Creo que las autoridades les deben una respuesta a los familiares sobre este tema. ¿Qué esperas que pase después de la publicación? Bueno, mira, Anderson, como nosotros sabemos, este trabajo es básicamente, está plasmado aquí. Después de todo lo que ha ocurrido alrededor de este caso, que ha sido lamentable, lo único que nosotros, desde nuestras limitaciones, desde nuestro empeño de una búsqueda de una verdad que ha sido esquiva para los familiares, porque esa ha sido como una de las preocupaciones también, porque yo trabajé en el comercio 18 años, les conocía muy bien a mis amigos. Entonces,
yo sentí que era un compromiso, ¿no es cierto? O sea, con de alguna forma reconstruir esto que veía que habían estos vacíos, y con María Belén tuvimos muchas reuniones también buscando entender las inquietudes que tenían los familiares, y si eran o no de alguna forma solamente esa cuestión emocional de tratar de entender, pero la intuición que ellos han tenido no se ha equivocado. Nosotros, siguiendo esa intuición y obviamente entendiendo su dolor y la forma tenaz en la que han esperado una verdad del gobierno, es que entramos ahí y somos circunstanciales. Totalmente, ¿no? claro. Totalmente circunstanciales. Mañana vendrán otros a seguir esa Pero línea. has publicado un trabajo junto a María Belén Arroyo que merece respuesta. Si el gobierno tuviera que salir a responder, primero, ¿crees que el gobierno va a responder algo? Porque este es un gobierno que acostumbra a meter la cabeza en el hueco hasta que pase, son avestruces. Entonces meten la cabeza en el hueco y cuando pasa el ruido, pues la vuelven a sacar. ¿Tú crees que el gobierno va a salir a reaccionar? No sé, para mí es una incógnita. Espero que ellos recojan, porque nosotros tratamos siempre de hacer un esfuerzo de equilibrio. Sí. Como te decía, hay que darle o sea, el gobierno empezó a hacer cosas, empezó a hacer lo que tenía que hacer, lo que no se hizo durante 10 años, y por eso se generó la reacción. Era un gobierno inexperto que no sabía cómo negociar, había la duda. Ciertos sectores presionaban, líderes de opinión que se reunían decían no negocien, Colombia les decía no negocien, los familiares les presionaban, o sea, y los amigos decían negocien, la iglesia decía, estaban en una encrucijada. Claro. O sea, era un entorno muy crítico para el gobierno. Eso creo que abona para tomar decisiones también que en su momento fueron equivocadas o tardías. El canje se produce, la decisión oficial del canje, cuando básicamente ellos ya estaban, de lo que hemos podido documentar, ellos ya estaban ejecutados, el 7 de abril. O sea, ellos fueron probablemente ejecutados el 7 y no el 13. Así es, el 7 de abril. Se conoció el comunicado del Frente Oliver Sinisterra el 11 de abril, empezó a circular. Entonces, todos asumimos que fue el 11. Lo que nosotros hemos corroborado, hemos podido tener elementos. El uno es un testimonio de Cherry, que estuvo con ellos, y él menciona, cuando le preguntan cuándo fue, él dice fue un sábado, y llovía. El único sábado posible es el 7 de abril. Ese es un dato. El otro, en el comité de crisis, una de las personas que estaba a cargo de la negociación dejó de trabajar en el comité de crisis del 7 de abril. Segundo elemento, se fue de ahí. Tercer elemento, ese día el Guacho en la mañana corta la comunicación con el gobierno. Los chats se terminan y él no vuelve a comunicarse más. En la mañana del 7 de abril. Tres elementos nos dicen a nosotros que la ejecución ocurrió el 7 de abril. ¿Por qué es importante? Porque la decisión oficial de que ocurre el canje se da cuando el desenlace ya había ocurrido. ¿Cuándo fue? El 9 de abril fue la declaración de César Navas. Exacto. De no estamos negociando. Sí. Creo que hay que precisamente atar todo eso para atar muchos cabos. Sí, me da mucha pena que tengamos solo una hora de entrevista, pero... Está bien. Pero nada, hombre, yo sí espero que el gobierno responda. Ya daré mi conclusión de esta entrevista. Extenderte un abrazo de felicidades y felicitaciones a ti, Arturo, a María Belén. Gracias. Porque muchas veces el periodismo se deja llevar por el escándalo de la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana, y no llegamos a ninguna parte. Ustedes han tenido un compromiso que han tenido otros colegas también en este país, pero ustedes han llegado a lugares donde no había llegado nadie hasta el momento, para aportar un granito a la verdad. Ojalá y el Estado se ponga en la misma línea, ojalá y los vea como un aliado y no como un enemigo, y ojalá entienda que lo que están haciendo es tratar de darle la verdad a un país y a una familia que la están buscando desde hace más de 9 meses. Ustedes vivieron eso cuando publicaron un tema sobre esto, y eso me preocupa, y me refiero con importancia, recalcando el tema, de que esta es una continuidad del trabajo que otros colegas como ustedes,
como otros comprometidos precisamente con una causa que está más cerca de la gente. Y ese es el periodismo de verdad, el que está más cerca de la gente exigiéndole cuentas al poder. Me parece que eso es un poco la línea en la que hemos estado trabajando todos nosotros, y creo que ojalá el gobierno responda con institucionalidad. Rehenes está a la venta en librerías en Quito y Guayaquil. ¿En cuáles? Bueno, por el momento está en Lobo Lunar. Ok, aquí en Quito. Aquí en Quito y en Guayaquil. Okay. Y la próxima semana estará ya en otras librerías, y vamos a abrir una página web donde la gente puede comprar su ejemplar e incluso se le puede enviar a domicilio. Ah, de lujo. Entonces me parece que esa puede ser ¿Tienes la una página buena web opción. o todavía no? Desde hoy vamos a sacar. Bueno, Sí. colaboraremos en la difusión de aquello. Gracias. Esta es mi copia y me ha salido gratis, que es la ventaja de tener un programa como este. Arturo, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por conectarse. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. Me regalan. Publicado el libro Rehenes de Arturo Torres y María Belén Arroyo, al gobierno no le queda seguir con la estrategia de siempre de esconder la cabeza y dejar que pase el escándalo. No creo que sea una oportunidad para que el gobierno vuelva a su estrategia del silencio, del lo niego todo, del no es verdad, del falta contexto. El gobierno tiene que salir a responderle al país, pero sobre todo, como digo siempre que me refiero a este caso, a las familias. A las mismas familias que miró a los ojos y les prometió que no iba a tener operativos militares en la zona del secuestro para precautelar la vida de nuestros colegas. A esas familias salga y explíqueles desde el gobierno por qué sí los hubo, por qué mintieron. A las familias que nunca se les informó que había un proceso de negociación, es más, se les negó que había un proceso de liberación, explíqueles por qué sí había un proceso de negociación para su liberación en los días primeros del secuestro. Muchas cosas quedan por explicarse desde el gobierno. Lastimosamente no tienen ni las ganas, ni la capacidad, ni la sangre en la cara para salir a explicarlas. Seguramente porque los errores fueron muchos. Yo le recuerdo al gobierno nacional las palabras de su presidente: los ecuatorianos perdonamos los errores, no las mentiras, y ya han mentido demasiado. Párenla. Aquí nos veremos con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, este lunes. Yo soy Anderson Boscan desde El Barista.